No se trata de que la Organización de los Estados Americanos esté metiendo sus narices en todos lados. Está Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, señor Messía? Bienvenido a Exitosa. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sí, estaba conversando yo hace tan solo unos instantes con el señor Grandés, que es abogado constitucionalista, respecto a la presencia de representantes de la OEA ante el Parlamento para este lunes, y no sé si sería conveniente o no. Él dice que sí, que hemos firmado la Carta Democrática y que tenemos que asumir algunos compromisos, que aquí no hay una cuestión de veeduría acreditada, sino de una observación solicitada además por el propio gobierno. Bueno, sí, eso es verdad, pero también lo cierto es de que la diplomacia se lleva con moderación y con prudencia. No se trata de que la Organización de los Estados Americanos esté metiendo sus narices en todos lados, sino que su actuación es de última ratio, ¿no es cierto? Y la cosa no es tan grave como para que tres funcionarios que, digamos, no tienen absolutamente nada que hacer en las relaciones Parlamento-Ejecutivo, que se tienen lugar en el marco de la Constitución, estén sentados ese día ahí, ¿no es cierto? Si se quiere, la Organización de los Estados Americanos puede hacer una inspección a posteriori, pero no a priori, porque tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo están reguladas sus funciones y sus relaciones en la Constitución, y en ese marco es donde se actúa, y es en ese marco donde se verá lo que sucede el día lunes. Y además porque la Organización de los Estados Americanos fue fundada para garantizar la democracia y los derechos humanos en nuestros pueblos, y la vacancia del presidente de la República, en el hipotético caso que se dé, no tiene por qué significar la caída de la democracia ni la efectiva vigencia de los derechos fundamentales en el Perú, sino que simplemente, si es que el Parlamento logra la vacancia, tendrá que asumir el cargo la señora Dina Boluarte, que es así como lo manda la Constitución. Entonces, no tiene sentido la gestión de la OEA. Lo único que me parece es que el canciller César Landa demuestra poco conocimiento del sector en el que se maneja. Él debería haber sido mejor ministro de Justicia, más que de Relaciones Exteriores, porque lo único que hace es poner al país, ¿no es cierto?, en una relación áspera con la OEA y con otros organismos como la Comisión y la propia Corte Interamericana y la propia Asamblea, donde se demuestra pues que ya las intenciones de la gente que puso a César Landa ahí, ¿no? Para jugar una estrategia jurídica internacional, que lo único que hace es debilitar la posición del Estado peruano en el plano internacional, dando la impresión de que somos un país bananero, ¿no es cierto?, que busca siempre estar en pleito, buscando la caída del gobierno, y esto no necesariamente... Señor Mesías, un minutito, por favor, tenemos que ir a la pausa. Brevemente volvemos con usted, que creo que es importante en todo caso escuchar para qué sirve finalmente la OEA y qué es la Carta Democrática y en qué situaciones se aplica, porque claro, el presidente también tiene esa posición, lo ha dicho ya hace tan solo unas semanas, aplicar la Carta Democrática si es que obviamente se toca su gobierno. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Esto es Exitosa, hablemos claro, aquí en Lima 95.5 de la FM. Volvemos en tan solo unos minutos. Estamos conversando con Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional. Antes conversábamos con Pedro Grandés, que es abogado constitucionalista. Hay esta situación. El lunes se está debatiendo nuevamente una segunda moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esta vez este documento tiene 30 páginas, 20 argumentos y, bueno, una crisis constante que no se está resolviendo desde que, bueno, no de este gobierno, sino ya desde hace varios gobiernos. Señor Mesías, estamos hablando en todo caso de la mención de la Organización de Estados Americanos en este entuerto político, ¿no? Ahora, vamos a ser claros respecto a lo que significa esto, porque claro, lo está haciendo Pedro Castillo en este momento y yo asumo de manera personal de que aquí hay una estrategia tanto en la interna
que ya vemos cómo es que el presidente se está conduciendo, ¿no es cierto?, al acusar de que hay todo un ataque directo a su gobierno, ¿no? Sí. Acusa a determinados sectores, pero también en este momento ya hay una estrategia internacional que es ir, ¿no es cierto?, a otras instancias como la OEA y hacer un llamado a la aplicación de la Carta Democrática y además a pedir observadores durante su presentación ante el Congreso de la República. Ojo, ahora que nos quede claro una cosa, ¿no es cierto?, que el Congreso de la República tiene la potestad de aceptar o no aceptar, pero también habría que hacer un poquito de recordar y respecto a esta situación, porque no es el primer presidente que hace este pedido. Pedro Pablo Kuczynski también apeló a la Carta Democrática en su momento y pidió a la OEA que envíe un observador, dijo en ese momento el expresidente de la República. Esto fue en el año 2017, ¿no? ¿Recuerda usted cuando lo iban a vacar, pero él finalmente renuncia, ¿no? ¿Qué decía por entonces Pedro Pablo Kuczynski? Dice que el presidente de la República le pidió a la OEA que esté atenta y observando porque se está atentando contra la institucionalidad democrática, casi como lo que dice ahora el señor Pedro Castillo. Es que, fíjese, en la diplomacia las formas son muy importantes. El presidente Pedro Kuczynski pidió, digamos, el cumplimiento de la Carta Democrática y solo pidió a la OEA que observara la situación. Uh-huh. Pero esas son las formas. Uh-huh. Pero en este caso, el canciller y el gobierno está pidiendo que ese día en el Parlamento hayan 3 personas extrañas metidas ahí, ¿me entiende? Funcionarios de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que nada tienen que ver en este asunto. Además, la Carta Democrática Interamericana solo puede ser usada frente a grave alteración del orden constitucional o grave afectación del orden democrático, que aun cuando se trata de 2 conceptos bastante difusos, creo desde el punto de vista mío, no sé si también usted lo comparte, no creo que hasta el momento se haya producido una alteración del orden constitucional, ni tampoco que haya una grave afectación del orden democrático. Claro. A ver, yo he tenido la posibilidad de estar en situaciones y en países donde el sistema democrático estaba gravemente afectado. Uno de ellos, por ejemplo, Venezuela. Claro. Y siempre se llegaba al límite de aplicar a la Carta Democrática. En muchas circunstancias hasta se cuestionaba mucho esto, ¿no? Porque se hablaba de que los países tienen independencia, ¿no es cierto? Y libertad para poder actuar en función de las decisiones que toman sus ciudadanos, ¿no? En este caso yo no veo una alteración del orden democrático, lo que veo es una crisis política de nunca acabar, pero lo que también estoy viendo, y lo veo desde hace mucho tiempo, es que existe cierto nivel de permisibilidad, ¿no?, tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que los está llevando a conducir el país básicamente sin mayores problemas, que no sea este ruido político que también es parte de la estrategia del gobierno. Pero hay que ser correctos en algunos aspectos. Cuando yo hablo de Pedro Pablo Kuczynski, claro, existe una diferencia muy marcada. Aquí lo que está haciendo Holanda es pedir que hayan 2 personas en el pleno, o 3 personas, perdón, de la OEA. Y claro, yo estoy leyendo la carta de Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento le enviaba al secretario general de la OEA, que era Luis Almagro, ¿no? Que además Almagro permanece todavía en el cargo, si ¿no? Y en una cápita dice: en consecuencia, de acuerdo a nuestra conversación, le solicito que envíe un observador al Perú para que haga un seguimiento del desarrollo de la actual situación política en el Perú, y especialmente para que sea testigo el desarrollo del proceso de vacancia que se llevará a cabo este jueves 21 de diciembre a partir de las 9:30 de la mañana. O sea, sí, también le está pidiendo que haya un representante de la OEA dentro del pleno del Parlamento. No necesariamente. No, pero aquí está diciendo claramente, la carta está firmada, y especialmente para que sea, ¿no?, testimonie, dice aquí, el desarrollo del proceso de vacancia que se llevará a cabo este jueves 21 de diciembre a las 9:30 de la mañana. O sea, no hay diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. No necesariamente, no le está diciendo que vaya a pleno, no. Que sean observadores, que puedan venir al Perú, que consulten con la gente, que hablen con los opinólogos, con usted, conmigo, con los periodistas, a fin de que esa es la observación que hay que hacer. ¿Es cierto? Cuando una vamos a darle el beneficio de la duda, porque finalmente, claro, esto es muy abierto, no es claro, no es tan específico como lo que Landa sí ha mencionado, ¿no?
No, es que eso es, digamos, eso es lo que sucede, digamos, en las relaciones internacionales. Pues imagínese usted a la OEA metido en el Parlamento chileno, ¿no? Viendo cómo votan y cómo hablan los parlamentarios que son representantes del pueblo. O imagínese usted a la OEA en Palacio de Gobierno, porque si puede entrar al Parlamento, entiendo que también podría entrar al Palacio de Gobierno. Entonces, entrando a Palacio de Gobierno para ver si el presidente conduce bien la nación, si ha nombrado bien a los ministros, y como observador, entonces que le pide el currículum de los ministros, su prontuariado. ¿Eso podría hacer la OEA? ¿O es inmiscuido? Ya, pero vayamos al fondo, ¿no? Vayamos al fondo del asunto. ¿Ese es el fondo? No, pues que vamos al tema aquí. ¿Cuál es el fondo entonces? No estoy cuestionando eso. Vamos al fondo. A la larga, este es un... que el fondo, permítame, el fondo es, si los observadores pueden entrar al Ejecutivo, al Parlamento, también pueden entrar al Palacio de Gobierno, y también podrían entrar al Ministerio Público, no, pues, Poder Judicial. No, obvio que no, porque claro, somos un país, obviamente, que tiene capacidades, que tiene libertades, no tendríamos por qué tener observadores aquí a cada rato. A lo que voy con el fondo es lo siguiente, pues permítame terminar, que el Congreso de la República tiene todas las capacidades para decidir o no que estén presentes 3 personas que representan a la Organización de Estados Americanos. A eso voy. No, claro, es que el Parlamento, desde mi punto de vista, tiene la capacidad para decidir, claro, el Poder Judicial y el Ejecutivo también. El Poder Ejecutivo fue tan intolerante que no dejó entrar a representantes del Ministerio Público para que hicieran su labor conforme a la ley. Claro, pero en este caso, el Parlamento obviamente supongo que dirá que la visita es inoportuna e impertinente. A eso voy, porque a la larga finalmente esta discusión pasa por el Congreso. Con eso el lunes, en Junta de Portavoces, muy temprano van a tomar una decisión respecto a si permiten o no permiten el ingreso. Lo otro es una figura que se está utilizando para poder observar un hecho, ¿no es cierto? Claro, pero el Congreso también podría replicar y decirle, bueno, tú puedes entrar aquí a condición de que también entres al Poder Ejecutivo y pidas las causales por las cuales está el presidente de la República viniendo acá. Entonces, que le pida al presidente de la República que dé cuenta de todas las acusaciones que el Parlamento le está haciendo y que lo visite al presidente pues al día siguiente y le pida los papeles que demuestren que es inocente. Ahora, ¿qué deberíamos estar esperando del presidente de la República respecto a su defensa? Porque claro, el señor Grandés, con el que estaba conversando, decía, bueno, no hay mayor argumento para definir la vacancia por incapacidad del presidente de la República. No hay un solo argumento ahí que determine algo. Yo le decía, pero bueno, hay presuntos actos de corrupción que se están investigando y que creo que rozan directamente su administración y que eso genera crisis política. Sin embargo, me dice, bueno, no está condenado, está investigado. ¿Usted qué asume al respecto? Bueno, mire, eso sí es verdad. O sea, lo que creo es que hay que distinguir, ¿no? Una cosa es un proceso de vacancia del presidente de la República y en qué terminará. Yo lo que entiendo, la vacancia es un proceso natural, no es un proceso artificial. Cuando se produce la vacancia, el presidente se cae por sí solo. No necesita que nadie lo vaque. Él solito, como sucedió en el caso de Kuczynski, que se vio en la obligación de renunciar. La vacancia, el Congreso de la República la declara, porque en el derecho todo se declara. Por ejemplo, si usted, como resultado del fallecimiento de algún familiar, tiene que heredar una casa, usted no puede decir esta casa es mía, no, tiene que ir al Poder Judicial y el juez lo tiene que declarar heredero. Entonces, en este caso, casi siempre la vacancia se produce porque el presidente se ha hecho indigno del cargo y ya no puede gobernar, no tiene capacidad para gobernar. Digamos, vamos a poner ejemplos para que sus oyentes lo puedan entender. Lo encontraron al presidente de la República manejando a las 3 de la mañana ebrio, con 2 grados de alcohol en la sangre, ya puesto en peligro, ya ha producido un accidente donde han muerto 3 personas. Al día siguiente ese presidente no puede gobernar.
Entonces, ¿qué es? Eso es la vacancia. Claro, pero espérenme para que termine la gente de entender. Entonces, el presidente, como ya no puede gobernar, el Parlamento se reúne y declara la vacancia. O sea, es decir, como que la declaración es a posteriori de un hecho que impide ya al presidente de la República ejercer el ejercicio del cargo porque ha perdido el poder. Y creo que hacia eso todavía no hemos llegado. Claro, pero es que ese es un hecho que tiene una característica, como se le explicaba al señor Grandés. Eso se llama flagrancia y eso sí define directamente una incapacidad moral y además una responsabilidad penal. O sea, ahí estamos claros, porque claro, Grandés decía, nada en la Constitución dice que el presidente de la República, por ejemplo, pueda ser sacado porque hay cierto nivel de blindaje, ¿no? Utilizaba el artículo 117, que por cierto no ha sido del todo definido por el Tribunal Constitucional. Él decía, Grandés, hace tan solo unos minutos, que incluso así cometiera el homicidio, no tendría por qué ser sacado del cargo. Yo le decía, es que estamos un poquito mal, porque claro, si tú ves al presidente matar a alguien, en el supuesto, ¿no? Porque esto es un supuesto, pues obviamente se activan mecanismos como los que ya mencionaba hace tan solo unos instantes. Es que lo que pasa con el doctor Grandés o el doctor Pedro Grande es que es muy académico, él no sale de la universidad, digamos, él cree que la realidad tiene una correspondencia con los libros, y no es así. Él ha leído una sentencia del Tribunal Constitucional que hace una diferencia entre el juicio político, que es este caso de incapacidad moral, y el antejuicio. Pero digamos, si el presidente de la República ha cometido un delito y ha sido encontrado infraganti crimine, o sea, con las manos en la masa, como se dice, es verdad que él puede seguir gobernando en términos teóricos, en términos de los libros y en términos de la sentencia del tribunal, pero en la realidad simplemente el presidente se cae. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Héctor Valer, que cuando la prensa puso al descubierto que era un pegalón de su esposa, que había cometido una serie de cosas, ya no pudo gobernar, ya no pudo ser ministro. Entonces se vio en la necesidad de renunciar. Entonces podría haber sucedido también en ese caso que el señor Valer tuviese un proceso judicial por un delito que no es verdad, pero pongamos la hipótesis, pero ya no podía gobernar. Entonces, claro, dice, bueno, pero todavía tiene la presunción de inocencia y puede defenderse y seguir siendo primer ministro. Sí, en teoría sí, en el libro sí, en la Constitución sí, en la sentencia del tribunal sí, pero en la realidad, en lo normativo de lo fáctico, en la normatividad de los hechos, ese señor ya no podía seguir siendo. Ya no podía, o sea, ya no estaba ni para peluquero, ¿me entiende? Sí, perfectamente. Entonces, a mí me queda claro, lo ideal es que le quede claro a la ciudadanía, a la gente que nos ve, que nos escucha y que nos lee. O sea, perfectamente el tema nos queda claro. ¿Qué podríamos aspirar este lunes? ¿Qué cree usted que estaría pasando? Ya para terminar. Que a mí me parece que debemos ver la cosa desde dos planos. Sí. Permítame terminar. Yo le pregunto esto. ¿Qué podría pasar en términos concretos, en términos de esta moción de vacancia, en términos de argumentos? Porque, claro, tienes 20 argumentos y al menos unos 10 se caen hasta de ridículos, ¿no? Porque tampoco es que puedas tú vacar al presidente de la República por encuestas de opinión. O sea, eso creo que tampoco es un argumento para ello, ¿no? Así es. La vacancia va a servir para algo. Mire, porque las instituciones que están en la Constitución no han sido puestas ahí de casualidad. Entonces, recuerde usted que el Parlamento, como representante de la voluntad popular, es una caja de resonancia. Por medio del Parlamento, la ciudadanía se crea juicio. Y entonces lo que vamos a tener ahí es, creo yo, al final, que no se van a alcanzar los 87 votos. Pero la ciudadanía sí va a ver a través de la televisión y a través de los medios de comunicación, se va a enterar de qué cosas se lo acusan al presidente y sobre las cuales, como ha dicho el propio señor Grandés, hay que demostrar. Pero ya es obvio que el presidente está ahí ante la representación nacional, hablando y respondiendo sobre los cargos. La ciudadanía se va a formar un juicio, el juicio en el sentido de saber si el presidente miente o dice la verdad. Con eso es suficiente. Con eso el procedimiento ya ha tenido algún tipo de resultado. Sí, claro. No importan los 87 votos, porque como le digo, eso es un fenómeno natural. En tanto que lo que va a suceder el viernes es que el presidente, que digamos escapa de las cámaras, que no quiere responder, va a ser expuesto ante la ciudadanía, quien lo va a analizar, lo va a ver y lo va a juzgar.
Sí, claro, pero también hay que ser puntuales en el proceso parlamentario, que el presidente no está yendo a debatir, el presidente está yendo a defenderse de las imputaciones que se hacen en esa moción de vacancia, punto por punto, argumento por argumento. Por eso mismo, la ciudadanía lo va a escuchar y va a saber si miente o dice la verdad. Bien. Doctor, muchas gracias. A Carlos Mesía, es presidente del Tribunal Constitucional. Nos queda claro, en todo caso, tanto la posición del señor Grandés como la de Carlos Mesía respecto a este tema.